Pauta al Día con Hernán Higuera. Las 6:25, el país amanece con esta noticia que la entrega el gobierno a través de la cuenta de X del ministro de Gobierno, en el sentido de que se está realizando un operativo simultáneo en 3 provincias del país, atacando a la economía financiera de este grupo delictivo liderado por la familia de alias Fito. Vamos a tenerles más detalles adelante para ver cómo se desarrolla la información, pero mientras tanto vamos a abordar los temas de la inseguridad en la ciudad capital. En Quito está concentrado el 2.7% de todos los homicidios a nivel nacional, según los datos de la Policía Nacional. Hasta el 25 de mayo del 2025, la tasa de homicidios se ubicó en 3.7, frente a casos como el de Ambato de 5.7, Manta el 56%, Durán 93%, Puerto Viejo el 39.7%. En la capital se registraron 8 muertes violentas por cada 100,000 habitantes en el 2024. Invitamos a Daniela Chacón, directora de la iniciativa Quito ¿Cómo vamos? El tema de la inseguridad y el desempleo en Quito son los que agravan esta situación, y la presencia de grupos extranjeros, como vimos la semana anterior, capturados 17 ciudadanos extranjeros que hacían de las suyas, asaltando y extorsionando en la ciudad capital. Uno de ellos fue detenido 10 días después, por segunda ocasión. Lo contó el comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, lo que evidencia también la acción de la justicia. ¿Qué hacemos con todos estos problemas de seguridad, de inseguridad? Daniela, buenos días. ¿Usted qué cifras tiene? Muy buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Desde Quito ¿Cómo vamos? Nosotros levantamos cifras sobre la calidad de vida anualmente, ¿no? Entonces, esta comparación nos permite ver una película más integral que tal vez ver de un periodo específico dentro de un año. Entonces, por ejemplo, si bien la tasa de muertes intencionales, la tasa de muertes violentas en Quito es de las más bajas del país, sin lugar a dudas, en comparación sobre todo con otras ciudades más violentas, lo que sí vemos es que sigue incrementando, es decir, y el valor no cambia desde el año 2022 que empieza a subir, es decir, hasta el año 2021 nosotros teníamos una tasa de entre 4 y 5 muertes violentadas por cada 100,000 habitantes. En el 2022 empezamos a subir a 7.3, en el 2023 pasamos de 9.5 y en el 2024 se reduce a 8. Sin embargo, seguimos por encima de las cifras históricas de Quito, que estaban alrededor de los 5. Y además, los datos nos muestran que en los últimos años ha habido un incremento sustancial, un incremento de sobre el 40% en el tipo de arma que se utiliza para el cometimiento de delitos y de muertes intencionales, y en este caso en el cierre del 2023, por ejemplo, que es una cifra muy similar al del 2024, es sobre el 50% de este tipo de muertes que se comete con arma de fuego, cuando en el 2021 y en el 2022 era sobre el 30%, ¿no? Entonces, si bien no nos podemos comparar con las otras ciudades del país, sí las cifras muestran que hay un incremento de la violencia, y que esa violencia además viene de la mano justamente del acceso a armas y de este cambio que se ha dado en el país en general. ¿A qué le atribuimos esta constante en la ciudad de Quito? El desempleo también es uno de los factores, y la presencia de grupos delictivos como los que ya se conocen en zonas plenamente establecidas. En Quito mencionábamos como 4 o 5 barrios la semana anterior, 2 en el norte, 2 en el sur, 1 en el centro. Entonces, ya la cosa en Quito está, digamos, como sectorizada, seccionada, ya se sabe cuáles son los barrios más peligrosos. Existe una pugna por territorios del tema de tráfico de drogas. Esto, ¿cómo combatirlo?
Sí, lo que tú mencionas es importante, Hernán, digamos, cuando comparamos también las cifras sobre las razones del cometimiento de los delitos, según la clasificación que es de la Policía Nacional, vemos que justamente hasta el 2022, que es el último año, digamos, donde las cosas venían más o menos en la misma línea, y es a partir del 2023 que realmente la cosa se pone más violenta en todo el país y también en Quito, vemos que las causas principales se referían a la riña entre personas, que se referían a ese tipo de violencia. Y ya a partir del 2023 vemos que en cambio se refiere a la delincuencia, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un doble fenómeno, tanto el de la presencia de grupos organizados que están en otras partes del país y que también buscan su presencia en Quito, pero también la delincuencia común que se asocia a aprovechar el hecho de la presencia de la delincuencia organizada. Es decir, no le podemos atribuir a al incremento de la violencia solo a la presencia de la delincuencia organizada, porque también otros grupos delictivos, digamos, aprovechan de que existe esta situación para poder cometer delitos, y eso es algo que estamos viendo en Quito. Y esto, sin lugar a dudas, se resuelve, digamos, no hay una sola solución, ¿verdad? Mientras exista la presencia del crimen organizado en el Ecuador, que es algo que no lo puede resolver el Ecuador solo, sino con apoyo de la comunidad internacional, estas cifras las vamos a seguir viendo y no vamos a volver a valores anteriores al 2022, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, hay una serie de estrategias, sobre todo cuando hablamos de esta delincuencia común. Es decir, yo creo que lo que hay que diferenciar aquí es aquella que se está dando justamente en función del crimen organizado, que tiene que tener unas estrategias completamente distintas, asociadas además a la presencia militar y a otros, y esta otra delincuencia común que se está aprovechando para poder delinquir. Y a esa es a la que tanto el municipio como la Policía Nacional y la comunidad, trabajando conjuntamente, pueden ayudar a reducir. Uh-huh. A partir del 24 de mayo pasado pensábamos que, mejor dicho, hace ya un año, y este 24 de mayo pensábamos que se iba a ratificar ese ofrecimiento de generar empleo, de ir directamente ya a solventar esas deficitarias cifras de desempleo que viene arrastrando el país, y por supuesto la ciudad de Quito con mayor presencia, digamos, del desempleo. Lo vemos en las calles, lo vemos en la informalidad. ¿Por qué en ese tema no avanzamos? A pesar de que son pocos días, pero ya el presidente viene desde hace algunos años y no notamos una política de empleo en el país. Menos estamos viendo, sí, además, Hernán, estamos viendo que el impacto que tuvo la crisis eléctrica del 2024 realmente está viéndose en las cifras del 2025. Es decir, quienes levantamos información sabemos perfectamente que en el 2024 no íbamos a ver las cifras de las consecuencias de la crisis eléctrica, sino que estas se iban a reflejar en el 2025. Y, por ejemplo, las cifras comparativas del primer trimestre del 2024 versus el 2025, estamos viendo un incremento de 3 puntos en el empleo informal, en el subempleo. Y esto es algo que, digamos, ya se estaba empezando a controlar y a bajar un poco en el 2024, el primer semestre. Pero claro, llega la crisis eléctrica y esto impacta a muchísimos negocios. Y también, obviamente, Quito está viviendo el impacto de la crisis de seguridad, recibiendo mucha migración interna, ¿no? De otras personas de otras ciudades que ven en la capital una posibilidad de tener más seguridad y también de tener acceso a empleo. Y nuevamente, Hernán, este es un fenómeno que requiere, es un fenómeno persistente. Si nosotros vemos también la tasa de incremento del sector informal en Quito, del 2019 al 2024, sube en aproximadamente 10 puntos. Wow. El tamaño de la economía informal en Quito está cerca del 30%. Y esto es una cifra, digamos, que es menor que el resto de ciudades del país, sin lugar a dudas, pero que para la ciudad ya es un incremento importante. Entonces vemos que persiste el no encontrar empleo de calidad, la dificultad de emprender o de sostener una empresa pequeña. Fíjate que una de las cifras que a nosotros siempre nos llama mucho la atención en Quito es que el 92% de las empresas formales de la ciudad son micro y personales. Sin embargo, no generan la mayor cantidad de empleo, generan menos del 40% de empleo. Y es justamente ahí donde debe ir la política
de generación de empleo que tiene que hacerse desde el gobierno nacional con apoyo de los gobiernos locales. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que empezar a ver ya, Hernán, es una colaboración entre las autoridades, porque esto no lo resuelve ninguna de las dos de manera sola. Es Quito quien sabe qué es lo que necesita y es el gobierno nacional quien tiene además las herramientas más potentes. O sea, usted para dice influir. ¿Colaboración entre quién? ¿Gobierno central y seccional? Por supuesto, Hernán. Es decir, hemos visto que esta polarización política hace que ni siquiera se sienten en una mesa a conversar. ¿Y quién te debería tomar la iniciativa? Porque le escuché el pasado viernes a Pavel Muñoz decir, bueno, a mí no me invitaron ni siquiera a la posesión. Y el otro también, bueno, como es de la Revolución Ciudadana, no le invito. Entonces, en esas cuestiones infantiles se dejan ver por sacrificar temas como el de la seguridad y el empleo, ¿no? Peleas absurdas, Hernán, que lo único que hacen es perjudicarnos a los ciudadanos. Es decir, a nadie más le perjudica más que a nosotros. Entonces, la iniciativa debería venir de cualquiera. Pero digamos que se sienten los dos en una mesa, ¿qué pueden resolver? Bueno, justamente esto, ¿no? Estamos viendo la persistencia del trabajo informal. ¿Cuáles son los canales para la formalización? Pero no necesariamente estamos hablando de dar permisos, ¿no? Es decir, una de las características de la informalidad en Quito, por ejemplo, es que la mayoría de las personas que trabajan en el espacio público son mujeres. La mayoría tienen entre 45 y 64 años. Y la mayoría no ha accedido a terminar el bachillerato o a la educación superior. ¿Qué posibilidades existe de que esas mujeres, por ejemplo, que además cargan con sus niños, con sus niñas y con las personas que cuidan también en el espacio público, de conseguir un empleo de 8 horas en alguna empresa? Es bien difícil, ¿no es cierto? Es decir, claro, ese perfil no va a conseguir ese tipo de empleo. Ya, entonces, ¿cómo mejoramos la calidad del empleo de ese segmento de la población? Y así poder ir analizando cada uno de los segmentos de la población que tiene dificultad para acceder a empleo de manera persistente. Hablamos lo mismo con los jóvenes. Hay estas iniciativas del empleo juvenil, pero también tenemos una importante brecha de acceso a educación superior. Y cuando digo educación superior no me refiero necesariamente a que todos entren a la universidad a estudiar, no sé, derecho o medicina. Me refiero a carreras técnicas también. No existe acceso a carreras técnicas y a educación superior especializada en el Ecuador, en Quito específicamente, y eso hace que un buen porcentaje, alrededor del 30% de jóvenes que se gradúan del colegio, no tengan capacidad de ir a estudiar. ¿Qué van a hacer esos jóvenes, Hernán? A manejar Uber, a tratar de conseguir una moto para hacer entregas. Eso tampoco es un empleo de calidad. O a caer en manos de los grupos delictivos. Más fácil. O a caer en manos precisamente, porque además tampoco existen estas otras alternativas. Y esto es justamente lo que hay que atacar. Es decir, los datos nos muestran las vulnerabilidades. Los jóvenes recién graduados del colegio, inclusive estamos viendo, Hernán, de manera preocupante que en Quito está creciendo la tasa de abandono escolar. A partir del año 2023 es insignificativa, digamos, en comparación con otras ciudades del país. Pero para las cifras de nuestra ciudad ya está mostrando una tendencia. Ya tenemos, ¿cuántos bachilleres nuevos en este año? 120,000 más o menos aproximadamente. En la región Sierra, 120,000 bachilleres más. ¿A dónde van? Fíjate que en Quito específicamente, alrededor del 70% de la oferta escolar de la escuela hasta el bachillerato es pública. Pero la oferta de educación superior, el 78% de la oferta de la educación superior es privada, autofinanciada. ¿Qué capacidad tienen esas familias de poder pagar la educación superior? Entonces ahí también no es un problema de cupos necesariamente, es un problema, por ejemplo, de acceder a becas. ¿Y en qué ha cambiado? Preguntemos. ¿En qué ha cambiado? En nada, ¿no? Es que no vemos esta política, ¿no?, orientada. Porque cuando vemos las cifras podemos identificar dónde podemos atacar con mayor efectividad. ¿No? Para eso sirve la evidencia. Pero dirán que recién asumieron el mandato, pero sí ya vienen de hace un año atrás y no vemos una política pública que resuelva esta situación, lamentablemente. Daniela, muchísimas gracias. Gracias, Hernán. Un buen día. Gracias por el análisis. La directora de la iniciativa Quito, ¿cómo vamos? Hablando de la inseguridad y el desempleo en Quito, lo que dicen los datos.